Esta semana subí con un hermano a la quebrada La Vieja, ahí en la calle 72, algunos de ustedes probablemente la conocen. Es un sendero que hay para subir los cerros orientales. Pero algo que me asombró es que a las 6 de la mañana, que es la hora que la abren, estaba llena de policías que van subiendo y están a lo largo de todo el sendero. Esto para que los caminantes no sean robados. Pero no sucede lo mismo con la Peña de Huayca. Es un lugar, es lo mismo, es una ruta que conduce hacia unas montañas entre Tenjo y Tabio. Y hace unos días 5 hombres y 2 mujeres estaban subiendo allá. Y cuando ya estaban llegando a la cima, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes. 5 hombres con armas, los tiraron al piso, los amedrentaron con groserías, les quitaron los celulares, los relojes inteligentes, los bastones, los tenis, las maletas, hasta la ropa, los limpiaron completamente. Y esto es el pan de cada día en Bogotá y sus alrededores. Así lo aseguró la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez. Ella tuvo una entrevista en RCN y dijo que desde el último año y medio que lleva esta administración, eso ha sido el común denominador, el hurto a personas, y sigue ese hurto afectando la integridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y mayo, solamente 5 meses del 2021, se registraron 37.299 hurtos. En su mayoría roban a las mujeres, y particularmente en el Transmilenio. Es un buen sitio que escogen los ladrones para robar. Roban por raponazos o de diferentes formas. Los delitos que ocurren con más frecuencia es el robo al comercio, hay 3.297 robos, el robo de bicicletas, 4.088 robos, de celulares, 21.092, de motocicletas, 1.669. El robo es común en Bogotá y cada vez es peor. Y lo peor de todo es que no atrapan a los ladrones. Pero descansamos en que Dios sí hará justicia con ellos. Esto lo sabemos por 1 Corintios 6:9. Allí dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice Pablo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones están excluidos del reino. Pero lo sorprendente de nuestro texto hoy es que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso para que no continúen robando. Les está escribiendo a cristianos verdaderos que no roben más. Sabemos que son cristianos estas personas de Éfeso, porque en el capítulo 1 así nos lo muestra. El capítulo 1 nos dice que Él los escogió, que Él los predestinó, que los adoptó como hijos, que les redimió, que han obtenido una herencia, que han sido sellados con el Espíritu Santo. Son verdaderos creyentes, y a estos verdaderos creyentes les está diciendo: no roben más. Noten el texto, capítulo 4, versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, el robo era algo muy común en la época de los efesios, y lo tenían como práctica desde hacía 850 años, desde Homero. El robo no era mal visto. De hecho, se les atribuía a los héroes y a los dioses. Y a los viajeros, los espartanos, enseñaban inclusive a sus hijos a robar. El problema o la desgracia estaba en ser atrapados.
Y cuando pienso en esto, que se les enseñaba a los niños a robar, no dejo de pensar en Colombia cuando se les enseña a las personas a que sean vivas o que sean avispadas. Ese es el concepto que se utiliza. Muchos enseñan a sus hijos a hacer este tipo de avispados. Vivimos en la cultura de no dar papaya, porque si da papaya lo roban. ¿Sí o no? Así es. El que da papaya, el avispado le roba. El robo es tan común que si se descuida por un minuto, lo roban. Cualquier cosa que deje entre el carro, si la deja a la vista, se la roban. Así es. La gente, inclusive, hay todo tipo de robos. Inclusive, la gente falsifica toda clase de productos, de ropa, de electrodomésticos, de zapatos, de todo. Y si no se da cuenta, usted está comprando algo falsificado. Algo robado en algunas ocasiones. Cuando se vende algo falsificado es un robo. Y el que compra cosas robadas incurre en el delito de receptación, así se llaman. Y eso tiene hasta 6 años de cárcel. ¿Por qué roban tantas bicicletas al día? ¿Por qué las roban? Porque hay alguien que las compra. Así es. La gente quiere comprar una bicicleta barata. ¿A dónde va? A donde las venden robadas. Pero hay robo de todo tipo. Algunos roban cuando en el trabajo tardan 6 días en hacer lo que debería hacer en 3 días. Y a esos se les considera avispados. Avispados porque están manteniendo el trabajo. En más tiempo está haciendo el trabajo que podría hacer en menos tiempo. ¿Y qué tal que lo termine antes y me saquen? Algunos se dedican a hablar, a discutir acerca del fútbol o la política mientras les pagan por trabajar. En muchas oficinas hay personas que hablan todo el tiempo y no trabajan. Otros roban al empleador porque en vez de trabajar están mirando su celular constantemente. ¿O qué piensan de aquel que se trasnocha haciendo diferentes cosas y se cansa tanto que cuando llega el otro día al trabajo no puede rendir correctamente? Esas personas están cansadas y por supuesto su cerebro no funciona. Eso es robar. Es casi imposible enumerar todas las divisiones y subdivisiones de robos. Y lo que dice el texto que acabamos de leer a Corintios es que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Hay ladrones que cometen robo directamente, como robos o como todos aquellos que hacen trampa en las medidas, en el peso, en la calidad del producto, en el valor del producto, aquellos que toman prestado y no devuelven. Yo no presto libros porque nadie me los devuelve, los regalo. El que me pide un libro y se me presta el libro, yo se lo regalo, digo, este libro es suyo, para no tener que pedirlo de regreso. También están los que roban indirectamente. Estos son los que toman provecho, por ejemplo, de los empleados. Hoy día es muy común trabajar más horas de las horas por las cuales es pago. Hoy día las personas trabajan 12 horas, 14 horas y les pagan 8. Eso es robar, le están robando. El empleador le está quitando la plata porque no le está pagando por la cantidad de horas que está trabajando. Esto por la pandemia, muchos salieron afuera a trabajar más horas. Por otro lado, también todos los empleados que toman su salario sin realizar la cantidad de trabajo contratado están robando. Todos los que tratan de extorsionar a otras personas, los que tratan de cambiar las diferentes condiciones con negocios, por ejemplo, aquellos que dan coimas en los negocios a hombres para que les den un negocio o para entregar algún producto que está defectuoso. Todos los que son deshonestos son ladrones, todos los ociosos, los derrochadores, los mendigos que fingen, los de cuello blanco, los de cuello azul. Esos son ladrones y no entrarán en el reino de Dios. Y en este punto alguien me dirá, hermano, eso no somos nosotros.
Bueno, sí, probablemente no roba de esa forma, pero Pablo está todavía escribiendo a la iglesia de Éfeso y por implicación le está hablando a usted y a mí. Y le está diciendo no robe más. La carta a los Efesios es una carta para la iglesia. Igual que los otros mandamientos que ya estudiamos de los versículos anteriores, si lo recuerdan, dejando de lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, que eso era para usted. Asimismo, airaos, pero no pequéis, eso también era para usted y para mí. Igual hoy este mandamiento es para usted. Y si cree que todo esto no es para usted, es porque no ha entendido correctamente el Evangelio. Esta cuestión del robo es para todos y no podemos dejar de notar estas exhortaciones prácticas que Pablo nos está dejando a nosotros. El apóstol ha seleccionado una serie de pecados que eran comunes en ese entonces y que son igualmente comunes hoy día. Pablo nos está recordando que si un hombre persiste en robar, está demostrando que no es cristiano. Si persiste en robar, pues no es. Y por eso Pablo incluye esa palabra de robo en 1 Corintios 6. Es decir, que si no hay ningún cambio en esa persona, no se es cristiano. Él no dice que un cristiano no pueda caer o que no pueda caer más de una vez. Por eso escribe Efesios. Efesios 4:28 es para nosotros. Pero si un hombre persiste en robar, está condenado. Cualquiera que sea su creencia, o cualquiera que diga, o cualquier cosa que diga que es lo que cree. Es decir, que la práctica es lo que demuestra la realidad de su estado espiritual. Pero un cristiano verdadero puede caer. Y este texto le está hablando a usted que es cristiano verdadero. Le habla a usted que ha creído el Evangelio. En este texto, el apóstol utiliza el mismo método de los versículos anteriores para enseñarnos. En primer lugar nos dice lo que no debemos hacer. Luego nos dice lo que debemos hacer y más adelante nos da la razón de no hacer lo uno y de hacer lo otro. Entonces dice, el que roba no robe más. Eso es lo negativo. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Eso es lo positivo. Y la razón de todo esto es a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Muy bien. Al mirar este importante texto, podemos sacar varios principios o enseñanzas relacionadas al Evangelio. El primer principio es que regocíjese o debemos regocijarnos del Evangelio. Regocíjese del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y puede salvar a hombres de cualquier tipo de pecado. El Evangelio de Jesucristo no es para las buenas personas, es para los pecadores. Fue mientras eran pecadores y sin fuerzas que Cristo murió por ustedes y por mí. El Evangelio es para las personas que son culpables de todas estas cosas terribles y horribles. Es para los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores que encontramos en 1 Corintios. Es para ellos que Cristo ha muerto. ¿Sí? Él ha muerto por los ladrones o para los ladrones, para aquellos que fueron ladrones. Regocíjese del Evangelio. Otro principio, entienda que el Evangelio le salva de toda clase de pecados. Y no hay ningún pecado que su poder no pueda alcanzar el Evangelio. No hay pecado particular que excluya a un hombre del Evangelio. Este Evangelio es poder, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Es decir, que el Evangelio es también para los ladrones. Entienda que el Evangelio le salva de sus pecados. No importa el pecado que haya cometido, el Evangelio le salva. Los ladrones, dice 1 Corintios, no heredarán el reino de Dios, es decir, son condenados. Pero aquellos que practicaban el robo y han creído,
ahora han sido regenerados por Dios, pues ya no son culpables de ese pecado. La imagen de Dios ha sido restaurada sobre todos los creyentes sin importar el tipo de pecado. Ahora han nacido de nuevo. Sin embargo, Pablo les pide en Efesios, tenemos este texto, Efesios 4, 28, el que roba no robe más. Es como si todavía robaran y ya son salvos. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Bueno, no debería sorprenderle. No debería sorprenderle. Si es sorprendente o si se sorprende, es sin duda debido a que no han entendido el Evangelio. Recuerde las palabras de Pablo en 2 de Corintios. Pablo en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estas palabras a menudo son malentendidas para decir que cuando un hombre se regenera, cuando un hombre está en Cristo y se convierte, es una nueva criatura. Y todo lo que era cierto de él anteriormente se termina. Nada del pasado permanece. Y este hombre está completamente nuevo en cada detalle y en cada aspecto. Pero evidentemente eso es totalmente falso. Es una mala interpretación de las palabras de Pablo. Porque si eso fuera cierto, él no hubiera escrito Efesios. No necesitaría decirnos que dejen de mentir, que no se enojen o que se enojen sin pecar, o que dejen de robar. En otras palabras, sería totalmente erróneo interpretar la regeneración como algo mágico. La regeneración no es algo mágico. Sin embargo, el mundo y muchas veces los cristianos lo malinterpretan o así lo interpretan. Las personas del mundo dicen que los cristianos que afirman haber nacido de nuevo deben ser absolutamente perfectos. Muchos en el mundo les critican y les están criticando en este momento porque ustedes pecan. Probablemente no son tan directos, pero lo piensan. Y cuando usted falla en algo, dicen, ¿sí ven? ¿No era cristiano? Había dicho que era cristiano y mírelo. Pero eso no solamente pasa en el mundo. Inclusive en la iglesia cuestionan el cristianismo de otros porque caen en pecado. La gente piensa que el cristianismo libera a un hombre de todo pecado y lo hace perfecto inmediatamente. Pero el mundo no es quien determina qué es la salvación y qué es la regeneración. Tampoco es otro cristiano el que determina o el que dice qué es la regeneración. Lo que podemos decir es que la regeneración la sacamos, o el entendimiento de la regeneración lo entendemos de las Escrituras. El hombre, una vez que ha sido salvo, no es inmune a las tentaciones. Si afirma que son inmunes al pecado, están mintiendo. No es cierto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, nos lo dice Juan. La enseñanza de Juan y la enseñanza de Pablo nos lo demuestran. Piensen en un hombre que es salvo un día, cualquiera, y deja su vida inmoral inmediatamente. Estaba aprisionado, por ejemplo, por la pornografía, y el día que creyó, lo dejó todo. Pero otro hombre diferente, que también está luchando con el mismo pecado, y es salvo, pero continúa con esas luchas. Diariamente está luchando con ese pecado. Pero no porque alguien está luchando con un pecado que usted no tiene o que tuvo y ya no tiene, le puede condenar. Cada uno tiene sus luchas diarias y no necesariamente son las mismas. Pero sí deben entender que un nuevo convertido es una nueva criatura. Son bebés en Cristo. Tienen que aprender, tienen que conocer cómo deben tratar ese pecado y el pecado que sea. Cuando se es nuevo en Cristo, hay todavía muchos pecados en la vida de los cuales tiene que deshacerse. Y cae en ellos, porque no lo ve todo con claridad. Necesita instrucción, necesita que se le enseñe, necesita crecer en gracia y en el conocimiento del Señor. Por eso es que Pablo nos escribió Efesios. Por esto es que debemos ser sensibles a estas palabras. Significa que si no estoy pendiente de ellas, si creo que yo no tengo ese pecado, quiere decir que no va a crecer.
Y si no presta atención a esto, hay algo mal con ustedes. Una persona al principio de la salvación ve las grandes doctrinas. Muy bien, yo entiendo las grandes doctrinas, pero hay otras cosas que son más pequeñas, que también tiene que entender. Y esa es la posición de los creyentes en Éfeso. No había nada más característico de ellos que pecar, o que robar, perdón. El robar es siempre una de las principales características de una sociedad impía e irreligiosa. Solo basta con leer los periódicos. Esta mañana el periódico hablaba de los robos para darnos cuenta de la sociedad en la que vivimos. Y por eso no es tan fácil erradicar pecados de los que habla Pablo. Por ejemplo, la mentira. La mentira es muy común en nuestra sociedad, que hasta las personas creen las mentiras como verdades y todo el tiempo se justifican. El otro día escuché una conversación de alguien cercano a mí que le decía a su esposo que mintiera, haciéndose pasar por su hijo para tramitar un documento por el teléfono. Hay muchos que hacen así. Eso es mentira y no lo ven como nada malo. ¿Qué tal el enojo pecaminoso? Es lo mismo. Es tan común en nuestra sociedad que muchos se enojan diariamente con sus hermanos. Pero es igual con el robo. Es un hábito, es una costumbre, es una práctica de nuestra sociedad. Y puede que no se dé cuenta de lo que hace o no ve la maldad en sus acciones. Pero al igual como a los efesios, necesita ser exhortado e instruido de la misma manera. Usted y yo necesitamos de esta instrucción. Y es cierto que puede pasar que esos pecados que han sido comunes en el pasado regresen. Puede que usted robaba en el pasado, de pronto hoy no lo hace, pero puede regresar y en cualquier momento puede robar, puede caer en eso, puede caer en esta nueva actitud. Pero como un nuevo hombre debe entender esto, tiene una nueva perspectiva, porque ha crecido en el Evangelio y por lo tanto ha sido capacitado para superar esto. El nacer de nuevo, el Espíritu Santo que está usted en este momento le da ese nuevo poder, de modo que la instrucción que encontramos acá de Pablo, más el Espíritu Santo le está capacitando para lidiar con ese pecado. Y este es el método que encontramos en el Nuevo Testamento. Primero mostrarles el pecado para que se arrepientan y darles el Espíritu Santo para que puedan hacerlo. Pero hablemos más del tema de robar. ¿Por qué hay que dejar de robar? ¿Por qué el apóstol dice, el que robe no robe más? Ese es un tema muy relevante. Los periódicos nos hablan de un aumento atroz de pequeños robos, de hurtos e incluso de robos a gran magnitud. Cada vez se está convirtiendo en un problema urgente. Es una enfermedad grave de Colombia. ¿Pero qué significa robar? Principalmente significa tomar con sus manos algo que no le pertenece. El apóstol, si lo notaron, pone énfasis en las manos. Esa es la forma más común de robar y sigue siendo una de las formas más comunes de robar. Pero robar no solamente se hace con las manos. De hecho, robar no siempre se aplica a las cosas materiales. Robar realmente significa tomar posesión y usar como propio algo que no le pertenece. Apropiarse de algo que no es suyo para servir sus propios fines y para su propia gratificación. Así que se aplica a muchas cosas, además de las cosas materiales. Sí, puede robar dinero, pero también puede robar tiempo. Puede robar casi cualquier cosa. Puede robar, por ejemplo, pensamientos. En el ministerio se da mucho. Personas que toman meditaciones de otros y las hacen como suyas. Podemos robar también ideas. Por ejemplo, la idea de un negocio puede ser robada. O puede ser plagio. Y eso es robar. Si un trabajo de una universidad, una tesis o lo que sea, si no se le da el crédito al autor por las palabras usadas, es plagio y el plagio es robo de palabras. Mi lucha, ya se los he dicho antes,
Es como no cometer plagio en los sermones que hago. Leo varios autores, la Biblia, y cuando menos me doy cuenta digo, pero ¿qué hay mío en esto? Si muchas cosas son de otras personas. Mis aportes son como esas verdades pueden aplicarse. Es mi lucha, pero hay muchos predicadores que no sufren con eso, ni siquiera le prestan atención a si es plagio o no. Toman ideas de otros hombres y simplemente las dan como propias. Hace poco, el presidente de la Convención Bautista, el que fue nombrado nuevo presidente, hace muy poco, hace un par de meses, fue acusado de usar los sermones de otra persona. Él simplemente tomaba el sermón y los predicaba como si fueran de él. Inclusive las mismas aplicaciones, las mismas ilustraciones, exactamente lo mismo. Cogía el de él y como si él hubiera vivido lo mismo que esa persona que predicó. Eso es robo. Alguien puede escribir un artículo y si lo dice, y si lo que dice lo ha obtenido de otra persona y no lo reconoce, es un robo. Robar es tomar posesión de cualquier cosa que pertenezca a otro y que no sea realmente suya. Y puedo dar otra ilustración del robo. ¿Qué pasa con aquellos convertidos verdaderamente? Los convertidos, los que acaban de dar su vida por Cristo, son salvos, por lo general quieren que todo el mundo conozca a Cristo. Un recién convertido lo primero que quiere es proclamar el evangelio, ¿cierto? Así lo hacen. Un nuevo convertido quiere hablar con sus amigos, con sus familiares, pero en el trabajo también lo quiere hacer. Quiere predicar en el trabajo. Bueno, si predica en el trabajo, por más noble que sea la actividad que está haciendo, está robando a su empleador. No hay justificación para no trabajar. Por más que piense que está haciendo una acción noble proclamando el evangelio de Cristo, si usa el tiempo del trabajo para evangelizar, está robando al empleador. No tiene derecho a usar el tiempo de su empleador, ni siquiera para evangelizar a otra alma. Por lo tanto, debe entender que la exhortación a dejar de robar tiene mucha relevancia y es muy amplia y es muy práctica. Y debe tener cuidado de no tomarlo o de no tomarla de esta manera. Todo lo que le pertenece a otro, todo lo que le pertenece a otro, todo lo que le pertenece al Estado, todo lo que le pertenece a la iglesia o a la entidad que sea, no debe ser apropiado por ustedes. Y utilizarlo. No puedo utilizarlo para mis propios fines y objetos personales, por muy nobles que sean las intenciones. Piensen en los impuestos. Muchos le preguntan cuando compra alguna cosa, segurísimo lo han encontrado, ¿con IVA o sin IVA? ¿Qué dicen? ¿Con IVA o sin IVA? Con IVA, tiene que decir con IVA, no puede decir sin IVA, porque si dice sin IVA está robándole al gobierno. Se ha unido con otro, que es el dueño o el que está vendiendo el artículo, para entre los dos robarle al gobierno. Fuera de eso es cómplice. Ambos están robando. ¿Qué me dicen de la práctica de hacer las escrituras por debajo del precio de compra de un inmueble? Usted va a comprar un inmueble y el inmueble vale 100 pesos. Y cuando quieren hacer las escrituras dicen, hagamos las escrituras en 50, porque de esa forma nos ahorramos los impuestos. ¿Nos ahorramos? Nos robamos los impuestos, es lo que está diciendo. Así es. Eso es robo igual. Si pertenece por ley y por derecho a otro y lo retiene, es culpable de robar. No pagar lo que debería pagar es robar. El que roba, dice Pablo, no robe más. Esa es la exhortación del apóstol. Debe verlo como lo que es. El robo debe verlo como lo que es algo despreciable, es odiado. Y es imposible para un hombre cristiano robar. Muchos, para callar la conciencia, hacen los robos de manera sigilosa, se ocultan, buscan la oportunidad cuando no está siendo observados, lo hacen de noche cuando nadie está cerca. Qué despreciable es el robo que hasta se ocultan, hasta se esconden para hacerlo.
Pero los principios que tenemos en las Escrituras, regocíjese por el Evangelio. Entienda que el Evangelio le salva de toda clase de pecados, inclusive del robo. Y si usted es salvo por el Evangelio, no use la maldad para, no use para la maldad los instrumentos dados por Dios. ¿A qué me refiero con eso? Robar siempre implica el mal uso de una habilidad que le da Dios. Noten cómo lo pone el apóstol. Alguien ve algo que anhela, pero pertenece a otro, y lo usa, o él usa sus manos, las manos que Dios le ha dado para cogerlo y poseerlo. Qué mal uso de estos instrumentos que Dios nos ha dado. Las manos, instrumentos increíbles. Y miren lo que hace el ladrón, los usa para robar. Puede ser no solamente las manos, puede ser un dedo. Al hacer clic en una computadora para bajar un libro de PDF que al parecer es gratuito, es robar. No, señores, los libros, a menos que tengan la autorización del autor, a menos que tengan la autorización de la editorial dueña de los derechos, no son gratuitos, ni son para compartir. ¿Y qué me dicen de las copias de los programas de computador? En una época todos nos dividíamos el Office, ¿no? El Office, ¿quién tiene Office? Y todos nos hacíamos la copia y ya está. Hoy ya no es tan fácil, porque Office mismo ha puesto unos controles ahí que la gente ya no puede hacer eso. Pero la gente continúa robando. Yo tengo unos conocidos en México que compraron una copia de un programa muy costoso y 50 la compartían, 50. Y la copia del programa que tenían era para estudiar las Escrituras. Muy nobles el uso, pero es un robo. Muchas personas para robar usan el ingenio y luego se justifican. Muchos de ellos son astutos y tienen herramientas para verse legales, pero al final son unos maestros en robar. ¡Qué prostitución de los dones! ¡Qué prostitución de las manos que Dios le ha dado al hombre! Piensen también en el placer que tiene el ladrón al usar esos dones. En realidad piensa que está siendo avispado, que está siendo vivo, que está siendo inteligente cuando roba. ¡Qué perversión! Ese es un insulto al hombre. Es un insulto a las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado. Que un hombre pueda enorgullecerse de hacer tal cosa y además de eso, que tiene la capacidad de hacer esos robos. ¿Hay algo más censurable que eso? Y se han puesto a pensar por qué es que la gente roba. La respuesta es egoísmo, es maldad. Es una de las manifestaciones más claras del amor al yo. Es ese deseo de tener y de poseer lo que quiere para usted. Es solo una de esas horribles manifestaciones del yo mostrándose en el deseo de tener y poseer y además mantener. Esa realmente es la raíz de todo esto. Pero también hay que destacar que robar es realmente tener un deseo por algo sin esfuerzo. No solo existe el deseo, porque todos tenemos deseos por cosas, por poseer, por tener, sino que existe un factor adicional, es un deseo a tener sin trabajar. Notemos aquí el otro principio, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos. Si es salvo por el Evangelio, trabaje con sus manos. El problema con el ladrón es que no le gusta el trabajo. Él es el tipo de hombre que realmente desprecia el trabajo honesto, el trabajo duro. Su idea de tener al máximo y hacer, esa es su idea, y hacer lo mínimo. Así que el dinero, así es el dinero fácil, ¿no es así? Es tan simple. ¿Por qué trabajar cuando se puede obtener de manera fácil? Piensen en los youtubers y en los influencers. Esos ganan dinero sin trabajar. Muchos
solo con poner un par de videos en el web ya se llenan de dinero. Estamos en momentos críticos en nuestro mundo cuando el dinero fácil y sin trabajar es lo más buscado. Eso es lo que la gente quiere. Recuerdo a un hombre de unos 20 años que era multimillonario. Se sentó al lado mío en el avión en donde viajaba y lo que hacía era comprar y vender criptomonedas. ¿Para qué estudiar si puede negociar con criptomonedas o ser un youtuber y ganar con eso? Un ratico de trabajo al día, solamente un ratico. Yo solamente necesito media hora, 1 hora al día. El resto es para divertirme, para tener tiempo de gozo, de diversión. Hoy muchos desprecian el trabajo y el placer lo ponen de primero en la lista. Consideran el trabajo como algo molesto. Y en el momento en que empieza a considerar el trabajo como algo desagradable, empieza esa caída libre. En el momento que no ve la dignidad del trabajo y lo esencial del trabajo, en el momento que empieza a pensar en términos de tener en lugar de ganar de forma verdadera y honesta, abre la puerta que conducirá de alguna forma a la deshonestidad. La posesión de cosas nunca debe estar en la posición suprema. El mero hecho de tener, de ganar, de disfrutar, nunca debe ser lo más importante. Una sociedad, un país, un mundo que empieza a despreciar el trabajo y el esfuerzo es un país en camino a la destrucción. Toda nación debe esforzarse, debe enseñar a trabajar a las personas. Aquello que dice que debemos obtener al máximo y dar el mínimo esfuerzo, eso no es cristiano, eso es irreligioso, es profundamente anticristiano. Hay parásitos en todas las clases sociales de esta sociedad, pero no importa de qué clase es. Cualquier hombre que piense en términos de lo que puede tener o tener para disfrutar con el mínimo esfuerzo es un parásito. Esa es la negación de la esencia misma de la enseñanza cristiana. El problema no es un problema político, es espiritual. Una vez más, el hombre que roba se convence a sí mismo de que tiene el derecho a cualquier cosa que le guste o desee. Solo está pensando esa persona en sí mismo y en lo que es bueno para él y en lo que quiere y cómo lo puede disfrutar. Si empieza a pensar de la misma manera en el otro hombre, ¿no cree que cambiaría su forma de pensar? Si está pensando en las otras personas, dejaría de pensar en el yo y ya no cometería la misma actitud. Pero no, esas personas solamente piensan en el yo es lo que importa. Esa es la filosofía de este mundo. Esa es la filosofía y esa es la mente del ladrón. Y veamos lo que añade el apóstol, que dice, no robe más. Pablo dice, déjelo. ¿Cómo deja de hacerlo? En primer lugar, analice las diferentes situaciones, revise lo que usted está haciendo y pregúntese, ¿soy culpable? ¿Soy culpable de esto? Y si es culpable, arrepiéntase y pregunte, ¿cuál es la manera de hacerlo correctamente? ¿Cuál es la forma de hacerlo de manera positiva? No robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Esa es la gran exhortación. Despójese del pecado y ahora a trabajar. La palabra trabajo en el original es una palabra muy fuerte. Significa trabajar hasta el punto de la fatiga. No solo trabajar, debe trabajar hasta estar exhausto. El cristiano o el cristianismo siempre ha defendido la dignidad del trabajo. Todo lo que sea impío, pícaro, son características de la pereza, la indolencia, la desidia. A medida que este país se vuelve más y más impío y religioso, se vuelve más y más perezoso en cada estrato de la sociedad. Siempre sucede. Pero por otro lado, todo avivamiento del verdadero cristianismo exalta la dignidad del trabajo. El hombre no fue hecho
solo para sentarse y disfrutar de sí mismo y obtener cada bendición que viene del cielo. Dice, yo debo disfrutar lo que Dios me da. Eso es un insulto para el hombre y no desarrolla las facultades y poderes del hombre. Pero en el momento en que se ve a sí mismo como un cristiano, como un hombre hecho a la imagen de Dios, quiere usar esas facultades dadas por Dios para trabajar. Un hombre creyente no comienza su vida diciendo, ¿cuál es la mejor manera de acortar mi jornada laboral? No, un nuevo creyente debe entender que debe empezar a trabajar, qué puede obtener o qué puede ganar por medio de su trabajo. No trabajar no es el cristianismo. Eso tampoco es el ministerio. Algunos quieren entrar al ministerio porque piensan que no se trabaja mucho en el ministerio. Qué raros están. Ellos dicen, bueno, un día de trabajo, un domingo. Mis hermanos, el trabajo conduce al éxito. Su diligencia conduce al éxito y en muchos casos se vuelven ricos. Si trabaja duro y no derrocha su dinero, va a acumular riqueza. No puede evitarlo, no puede evadirlo. Y esa es la verdadera explicación de esta posición. El apóstol entonces nos dice que trabajemos y que trabajemos con nuestras manos. Pero no tan adicional a lo que dice en el texto, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y aquí vemos otra vez otro nuevo principio, un principio de mayordomía. Si ha sido salvo por el Evangelio, es un mayordomo de lo que Dios le da. ¿Por qué posee cosas? Si es un mayordomo, solo tiene estas cosas, no son realmente suyas. Piensen en el mayordomo de una finca. Estas personas, por lo general, viven allí, son los que trabajan la tierra, la cuidan, la cosechan, se ven como si fueran los dueños, hasta venden las cosechas, pero nada es de ellos. Parece ser el dueño, pero no lo es. Es igual con las posesiones que tenemos. Dios es el dueño, Dios es el dador de las posesiones. Usted y yo estamos designados por Él para ser el guardián, para ser el celador, para ser el custodio, para ser el mayordomo. No son simplemente mías, las tengo por un momento. Las tengo para darlas a los necesitados. Es lo que dice el texto. Trabaje, porque el trabajo es algo bueno. Y si usted hace dinero trabajando, entonces guárdelo y dé a los que tienen necesidad. Recuerde lo que dice Pablo a sus seguidores. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras no están en los evangelios, están en Hechos. Esto es Hechos 20:35. Pero fue algo que Cristo dijo y quedó en la mente de Pablo y ahora no lo dice. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la exhortación, que sigan las palabras del Señor Jesucristo, que sigan el ejemplo del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo dio todo. Al escribir Corintios, Pablo dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Cristo no solo no robó lo que no le pertenecía, no tomó lo que no le pertenecía, ni siquiera reclamó lo que era suyo. Todo es de Él y no lo reclamó. No usó sus riquezas eternas, pero por nuestro bien se hizo pobre y vivió en este mundo como uno de los pobres. Qué diferente ejemplo nos da Jesucristo al ejemplo que nos da el mundo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y el paganismo. El paganismo, la impiedad, la irreligión es una esfera en donde cada hombre está tratando de obtener todo lo que pueda para disfrutar, así sea robando.
El cristianismo es diferente. Hay una negación del yo, hay un sacrificio, hay un trabajo duro, pero no para disfrutarlo, sino para poder dar a los demás, a los necesitados. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La enseñanza moral es esta: no robe, no lo toque ni siquiera, sino que trabajando con sus propias manos haga lo que es bueno. Quizá en ese momento, trabajando, tenga dinero para dar al que necesita. Deje que este sea su pensar, que es la misma mente de Cristo. Sea dadivoso, sea una persona que viendo la necesidad puede ayudar a otros, al que necesita. Sea como Cristo, que inclusive entregó hasta su vida por los demás. Mis hermanos, vestidos de ese nuevo hombre y despojados de ese viejo hombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque estas palabras nos dan a nosotros no solamente un entendimiento mejor de nuestro pecado, sino nos llevan a una reflexión profunda de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, muéstranos en aquellos lugares en donde estamos fallando y no solamente permítenos confesar esos pecados, sino muéstranos el camino que debemos seguir. No permita, Señor, que el pecado tome el control de nuestras vidas. No permitas que el robo sea una característica de nosotros. Por el contrario, muéstranos, ayúdanos en este caminar cristiano. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.